Hola, ¿qué tal? Sergio Labarrieta por acá. Les voy a hablar hoy día un poco sobre el análisis de correlación y también del análisis de regresión, como para hacer un repaso rápido y recordar algunos de estos conceptos antes de ver algunas otras cosas de análisis multivariado. Vamos entonces a ello. Recordemos que el análisis de correlación es un tipo de análisis que nos permite ver la asociación entre variables. Ese es el objetivo. Queremos ver si es que dos variables, por ejemplo x y y, pueden estar relacionadas entre sí o se mueven de una misma manera en algún sentido, ¿cierto? Entonces, si las variables están correlacionadas positivamente, las dos se van a mover en el mismo sentido. Si yo voy hacia el norte y mi amigo va hacia el norte, entonces yo voy a estar correlacionado con mi amigo. Si yo voy hacia el norte y mi amigo va hacia el sur, ahí vamos a tener una correlación también, pero negativa, ¿cierto? Si yo voy hacia el centro y mi amigo va hacia la costa, bueno, no necesariamente va a haber mucha relación entre eso, ¿cierto? Entonces ahí la correlación va a ser más o menos baja o cero. ¿Ya? Veámoslo esto con un ejemplo numérico, ¿cierto? La fórmula del coeficiente de correlación es esa que aparece ahí. Y si ustedes se fijan, una manera de medir esto es cómo se mueven las variables en relación a la media. Entonces, imaginémonos una observación de la variable x y la variable y. Si es que supongamos que el x, la observación está lejos del promedio, o sea, supongamos que el promedio fuera el centro de Santiago. Entonces, la primera observación es que yo fui no sé, a Antofagasta, a más de 1000 kilómetros de acá, y supongamos que mi amigo fue a Iquique, que es un poquito más arriba. Ambas diferencias, ¿cierto?, van a ser altas, ¿cierto? La distancia de la ubicación de cada uno de nosotros va a estar muy lejos, o va a ser muy distante del promedio, ¿cierto? Y por lo tanto ese numerador va a aumentar. Y como ese numerador va a aumentar, supongamos que esto se repite a través de las distintas mediciones, ¿cierto? Siempre cuando yo estoy en un lugar, mi amigo está como en un lugar parecido o en un lugar, supongamos en el extremo, está exactamente en el mismo lugar, entonces obviamente que la correlación va a ser muy alta, ¿ya? Ahora, si no fuera así, si yo estoy, por ejemplo, en Antofagasta y mi amigo está aquí en Viña del Mar, o si yo estuviera, y al revés, cuando mi amigo está en Antofagasta, yo estoy en Viña del Mar, probablemente ahí se van a cancelar, porque mientras mi amigo va a estar de alguna manera muy lejos, yo voy a estar muy cerca. En el extremo, supongamos que yo estuviera en Santiago, que siempre cuando mi amigo estuviera en Antofagasta, yo siempre estuviera en Santiago, yo estaría como en la distancia promedio de Santiago, que sería, en este caso, la diferencia sería casi cero, y ese número casi se cancelaría. Y arriba, si ustedes se fijan, ese numerador sería como cero multiplicado por la distancia de mi amigo con respecto al promedio. O sea, cuando eso es así, entonces el numerador va a ser muy cercano a cero, que hay poca correlación, y por lo tanto esto va a mostrar un coeficiente más cercano a cero. Ahora, lo interesante es que este valor puede ser positivo o negativo. Entonces, fíjense que si mi amigo estuviera en Punta Arenas y yo estuviera en Antofagasta, ¿cierto? De alguna manera, igual ese valor sería alto, ¿cierto? Sería alto pero negativo. Porque en este caso la diferencia sería, por ejemplo, 1200 kilómetros o más de 1000 kilómetros si estuviera en Antofagasta y mi amigo estuviera en Punta Arenas, sería menos 2000 kilómetros o algo así o más, ¿cierto? Entonces ese valor sería muy alto pero negativo. Entonces, por el producto de eso se produce que la correlación sería negativa. Ahora, esto es estandarizado y por eso está el denominador abajo, si ustedes lo miran, ¿cierto? Está dividido por el n-1, por la cantidad de observaciones -1, multiplicado por las desviaciones estándar. Entonces eso hace que el valor esté como en unidades estandarizadas y por eso va entre -1 y 1. ¿Cierto? Si no estuviera estandarizado, entonces obviamente los valores serían muy distintos, muy grandes, ¿cierto? Esa es la gracia, que esto nos permite además ver correlaciones de distintos tipos de variables y que están en distintos tipos de unidades. Bueno, entonces en este caso reiteramos, una correlación alta positiva sería la más cercana a 1, una correlación alta negativa sería la más cercana a -1 y una correlación de 0 o alrededor de 0 sería una correlación no correlacionada, ¿cierto? Una situación en que las variables x y y no están correlacionadas. Un ejemplo práctico o visual de esto, ¿cierto?, es lo que se observa en estos gráficos. Fíjense a mano izquierda el primer
siempre para el otro lado, el primero que está para el otro lado, o sea, voy a ponerme acá al lado, ¿cierto? Donde está al lado de mi cara, ahí muestra una correlación más bien alta positiva, ¿cierto? Porque básicamente las dos variables, la X y la Y, se mueven más o menos en la misma dirección y más o menos parecido, ¿cierto? Y ahí, si ustedes se fijan, aparece una correlación de un R igual de positiva de 0.9. En el caso del gráfico de al lado, el que ahora estoy al lado mío, ¿cierto? Que está acá, ¿sí? Ese que está ahí, es al revés, ¿cierto? La relación entre X y Y es negativa, o sea, una pendiente negativa, pero también una correlación relativamente alta o alta de 0.9. Ahora, si uno quiere hablar de correlaciones perfectas para verlo visualmente, eso ocurriría, por ejemplo, en el gráfico que está también a mi derecha al frente, ¿cierto? Que es donde aparece la correlación positiva de 1.0 y aparece como una línea diagonal cruzando ese gráfico. Por otro lado, una correlación perfecta negativa, esta que aparece aquí abajo, ¿cierto? En que hay una pendiente negativa de 45 grados y por lo tanto la correlación es menos 1. Y fíjense que cuando un gráfico denota que no hay mucha correlación, cuando se ve como una nube, ¿cierto? Fíjense que en este caso hay como una nube, no se mueven para el mismo lado, esta es más claramente una nube, esas son correlaciones más cercanas a cero, ¿ya? Es una manera de ver visualmente cómo se verían las correlaciones. Un segundo. Bueno, y en la práctica, por ejemplo, tenemos este ejemplo, digamos, en que tenemos tres variables. Tenemos la actitud con respecto a una ciudad, o sea, si le gusta o no le gusta, por ejemplo, Santiago, supongamos. ¿Cuál es la duración en la residencia, que es la variable Y, o sea, cuánto tiempo lleva residiendo en esta ciudad, y cuál es la importancia del clima, ¿sí? ¿Le importa o no le importa el clima de la ciudad? Un valor más positivo es un valor, un mayor valor, perdón, es un valor más positivo. Entonces, veamos qué es lo que resulta de correlacionar esto. Esto se lo pueden hacer, pueden copiar los datos y hacerlo en Excel, si es que quisieran. Entonces, calculamos la correlación entre, por ejemplo, como dice ahí, entre la actitud con respecto a la ciudad y la duración de la residencia. Y ahí hay un ejemplo desagregado y nos da que la correlación es de aproximadamente 0.95, es decir, muy alta. Si vamos para atrás y vemos la actitud con respecto a la ciudad y la residencia, eso es lo que estamos en, actitud con respecto a la ciudad y duración de la residencia, ¿cierto? Si ven la columna X y Y, van a ver que en general se mueven en la misma dirección, ¿cierto? 6, 10, 9, 12, 8, 12, 3, 4, o sea, cuando es chiquitita la actitud con respecto a la ciudad, también hay una baja duración de la residencia. En cambio, por ejemplo, para la observación 9, que tiene 11 de actitud con respecto a la ciudad, tiene 18 meses o años de duración de la residencia en tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense que en general hay una alta, se mueven como en la misma dirección y positivamente, y eso es lo que está reflejado en este coeficiente que salió en este caso de 0.95. Ahora, como explicábamos otra vez, es importante que recuerden que no basta con solamente calcular el coeficiente de correlación. Es importante de alguna manera ver si este es significativo o no es significativo. Y para eso uno tiene que hacer un test de significancia estadística, ¿cierto? Y como hemos mencionado, los test de significancia estadística normalmente contrastan una hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa es que tenemos una correlación positiva o distinta de cero y positiva de la actitud con respecto a la ciudad y la duración de la residencia. O sea, nosotros creemos que hay una relación entre esas dos variables que es distinta de cero, y hay una hipótesis nula, ¿cierto? Y la hipótesis nula normalmente es aquella que indica que la correlación sería cero, o que no hay relación entre estas dos variables, ¿cierto? Entonces, siempre uno hace el supuesto como que si la hipótesis nula fuera cierta, bajo ese supuesto uno puede calcular un valor crítico de la distribución que sea la apropiada. En este caso, dado el tamaño de la muestra, que es pequeñito, se utiliza una distribución T de student, ¿cierto? Y
en este caso con n menos 2 grados de libertad, o sea, en este caso tendríamos, no me acuerdo, son 12, claro, son 12 observaciones, muy chiquititas, menos 2, con 10 grados de libertad, y vamos a suponer un 5% de nivel de confianza, digamos, 95% de confianza, 5% de significancia, y por lo tanto el valor crítico asociado a ese alfa de 5%, dada la distribución que hemos dicho, ¿cierto? Dado los 10 grados de libertad, el valor crítico sería 2,228. Y el test, en este caso, ese sería el valor crítico. Por lo tanto, cualquier valor sobre ese valor crítico rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Y en este caso se obtuvo un valor de 2,923. Entonces, dado que 2,923, que es el valor observado de t para los resultados que obtuvimos, o sea, para lo que aparece en la tabla acá, en base a esos resultados, se calcula el valor t, que nos dio 2,923, ¿cierto? Y supera al valor crítico, en este caso, que era 2,228. Por lo tanto, dado eso, podemos decir que el resultado de la correlación es significativa y que el punto 95, que la correlación positiva de punto 95 es significativa estadísticamente, y por lo tanto podemos decir de que hay de alguna manera bastante, o sea, las chances de que este resultado sea correcto, de que haya una correlación positiva, dado lo que obtuvimos en la muestra, es muy alto. O dicho de otra manera, la probabilidad de que hubiera una correlación cera, habiendo obtenido un resultado tan alto de la correlación, es muy bajo, muy poco probable, un 5%. ¿Ya? Bueno, alternativamente podemos decir que el p-value de 2,923, porque eso lo podemos calcular, a veces los software lo pueden calcular, el p-value del valor obtenido, en este caso nos da cercano a 0.01. Eso quiere decir en el fondo que esta correlación es significativa al 1%. O sea, si tenemos tabla, podemos compararlo con el valor crítico. Si normalmente los software te dan el valor de significancia estadística directamente. Bueno, eso es un repaso de lo que es la correlación. Entonces recuerden que es necesario que, aparte de calcular la correlación y que entiendan cuál no es correlación positiva, alta y positiva o alta y negativa, que puede estar en las dos direcciones, y cuando no hay correlación, que es como esta situación de nube. Pero aparte de eso es importante no quedarse solamente con el valor de la correlación, el estimador que hemos obtenido de la muestra, para estimar la correlación de la población, sino que es necesario ver si eso es significativamente distinto de cero, hacer un test estadístico y ver la significancia. Y eso normalmente está graficado con un asterisco. Normalmente un asterisco es 0,05, a veces cambia la notación, pero fíjense bien, normalmente está escrito ahí en las tablas. Entonces, 5% normalmente un asterisco, mientras más asterisco tenga, normalmente va a indicar que es mayor significancia, es decir, que la probabilidad de que la hipótesis nula, o sea, que no hubiera correlación, sea cierta, es muy, 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 muy bajita. Entonces, mientras más asteriscos tenga, quiere decir que es más significativo el resultado. ¿Ya? Ese es un elemento importante. Y lo último que lo discutimos y es importante recordar es que no se queden solamente con los resultados estadísticos. Es decir, yo puedo tener una correlación alta y además o una correlación, digamos, de algún valor, ¿cierto? Supongamos alta, y que es significativa. Eso es la parte estadística. Pero recuerden que el indicador de correlación es un indicador numérico. Y a veces hay variables que correlacionan entre sí sin necesariamente tener una relación, digámoslo así, conceptual, una relación de explicación, una relación lógica, ¿cierto? Quizá yo podría haber medido la actitud con respecto a la ciudad y haber medido, supongamos, qué sé yo, la altura de las personas, y a lo mejor la correlación hubiera sido alta, pero eso no significa que mientras más alto yo sea, eventualmente voy a evaluar mejor a la ciudad en la que estoy, o me va a gustar más la ciudad en que yo estoy, ¿cierto? Entonces también hay que chequear, aparte de esto, un elemento como más conceptual y más relacionado con la lógica, digamos, y con la teoría, si es que se justifica o no se justifica que una relación se dé, ¿ya? Ahora, vinculado a las correlaciones, está también el análisis de regresión. De alguna manera, yo sé que normalmente el análisis de regresión, como que las personas la ven como
como un tipo de análisis que es un poco más sofisticado y que normalmente establece una cierta relación, porque uno tiene que establecer, cuando hace un modelo de regresión, establece una variable dependiente y una independiente, ¿cierto? Normalmente la variable dependiente es la Y, que es la que depende de la otra, ¿cierto? De la independiente, que es la X, o las distintas X que yo ponga si es que tengo un modelo de regresión múltiple, ¿cierto? Entonces, en la correlación, cuando yo pongo X y Y, ahí es una relación entre ellas. No he dicho necesariamente cuál es la dependiente o la independiente. Yo puedo tener una idea, a lo mejor, el ejemplo anterior, yo a lo mejor quería explicar o quería entender cómo se da las mejores valoraciones de la actitud con respecto a las ciudades, o si les gustan o no les gustan las ciudades, y yo quería asociarlo con el tema de cuánto tiempo las personas estaban ahí viviendo. Pero no es explícito, no está claro. En cambio, en el modelo de regresión normalmente yo tengo que poner, al menos desde un punto de vista previo, ¿cierto? Poner una variable independiente y una variable dependiente. O sea, mucha gente sí lo utiliza supuestamente para, voy a decir, avanzar en el nivel de asociación de impacto, y hay como una cierta insinuación, ¿cierto?, de que podría haber algún grado de causalidad. En estricto rigor no es tan así, y en estricto rigor hay que tener cuidado, hay ciertas maneras de alguna manera de chequear de que esto puede tener más visos de ser cierto, y para eso están todas las técnicas econométricas. No voy a entrar en eso en este repaso, digamos, ¿cierto? Y la econometría se preocupa un poco de eso. Ahora, en general, por más que hayan técnicas que puedan de alguna manera eliminar algunos errores, algunos problemas que surgen con el análisis de regresión, de modo de asegurarse de alguna manera de que los efectos que se están viendo ahí son de alguna manera causados o producidos por las variables que se están midiendo y no por otras razones, no por otros problemas, siempre hay que tener ojo, y en estricto rigor la causalidad se requieren un poco más se requieren otras condiciones, digamos, ¿cierto? Y en ese sentido los estudios causales, normalmente la manera más correcta de hacerlo es a través de estudios experimentales. O estudios que de alguna manera permitan por lo menos una serie de tiempo, de modo que yo pueda poner las variables independientes que ocurran antes que las variables dependientes, por lo menos para establecer un orden temporal. Hay otras técnicas que se utilizan sobre todo, por ejemplo, en marketing o en ciencias organizacionales, en psicología también, que son los modelos de caminos, o de path analysis, o también se llaman modelación de ecuaciones estructurales, que es una mezcla entre regresión y algunas técnicas que vamos a ver a continuación en el curso, que es análisis factorial. Es una combinación de ellas que buscan de alguna manera también resolver o avanzar en el problema de resolver esto de la causalidad, o por lo menos del impacto que tenga una variable independiente sobre las dependientes. Bueno, habiendo hecho esas prevenciones, una interpretación básica, ¿cierto?, de los análisis de regresión. Aquí vamos a ver un ejemplo, a ver si me corro para acá. Entonces aquí están datos sobre el desempeño de las aerolíneas estadounidenses, se ven los datos sobre el porcentaje de vuelos que llegan puntuales y la cantidad de quejas por cada 10.000 pasajeros de las distintas líneas aéreas, Southwest, Continental, US Airways, United, American, etc., Delta, varias líneas aéreas norteamericanas. Entonces, bueno, nuevamente la muestra no es muy grande, pero porque son todas las compañías más importantes de Estados Unidos, y se corre una regresión en que la variable dependiente, en este caso, es el número de, déjenme ver, es el número de la puntualidad, ¿cierto? El número de quejas, estoy tonteando. El número de quejas, ¿cierto? El porcentaje de quejas, y la predictora o la variable independiente es la puntualidad, ¿cierto? Tiene alguna lógica, como veíamos anteriormente, ¿cierto? Uno podría predecir que mientras más puntual, o podría, no predecir, pero podría hipotetizar, ¿cierto?, que mientras más puntual sea una aerolínea, mientras más puntuales lleguen sus vuelos, el número de quejas deberían reducirse, deberían minimizarse. Y entonces para eso se hace un modelo que es Y, que en este caso sería el número de quejas, igual a un coeficiente de intercepción, o alfa, ¿cierto?, más beta multiplicado por en este caso la puntualidad, más un error. Y ese es el modelo que se estima.
Hay distintas maneras de estimarlo, pero la manera normal es el modelo general lineal, y los resultados están expuestos ahí. Ese es un resultado que sale del programa SPSS, pero es muy similar, hay distintos paquetes que sacan resultados parecidos, y normalmente lo que uno va a analizar aquí es, primero va a evaluar si el modelo está, en general está funcionando, y para eso tiene que haber dos estadísticas importantes, que son el R cuadrado y el test F, ¿cierto? Entonces lo primero que uno va a mirar es el R cuadrado, y el R cuadrado es como el porcentaje de la varianza de la variable dependiente que está siendo explicado por el modelo. Mientras más cercano a 1, o sea, mientras más, o sea, 0.9, en este caso bastante alto, 0.78 o algo así, ¿cierto? Quiere decir que gran parte de la varianza, en este caso un 78% de la varianza de la variable dependiente, que se quiere explicar, ¿cierto? El número de queja está explicado por el modelo. Y como el modelo en este caso es básicamente la variable puntualidad, bueno, estaría indicando que está dando una primera indicación de que puede estar funcionando esto. Ahora, como nuevamente ese indicador, el de R cuadrado, es un indicador general, importante, pero general, es importante ver también el test de F, ¿cierto? Que en la significancia estadística de si este porcentaje es suficientemente alto, ¿ya? Y que está en el cuadrito de abajo del análisis de varianza. Mientras más grande sea el F, eso en términos generales, ¿cierto? Va a ser un indicador de que hay de alguna manera un mayor poder explicativo que tiene el modelo, ¿cierto? Y en este caso se da, obviamente el F es bastante alto, y se da, si ustedes se fijan, en una significancia estadística de 0.002, o sea, muy bajita, ¿cierto? Por lo tanto, es lo que el valor es, el p-value es muy chiquitito, 0.002, y eso me está diciendo que en el fondo los resultados son muy significativos, o dicho de otra manera, puedo estar bastante seguro que el modelo explica bastante la variable la variable dependiente, en este caso las quejas de los consumidores. Y entonces el paso siguiente es chequear, en este caso es obvio porque hay una sola variable, si todo lo anterior nos dio correcto, nos dio que es significativo, que el modelo es adecuado, ¿cierto? Naturalmente, como tengo una sola variable, no hay otra opción que el beta de la variable asociada, en este caso de la variable independiente puntualidad, tenga que ser significativo. Si ustedes se fijan, en este caso es un beta negativo, que es menos 0.883. Eso quiere decir, eso me está diciendo que por cada unidad de alguna manera de puntualidad extra que tienen las aerolíneas, disminuye en menos 0.88 las unidades de queja. Si ustedes se fijan, es una correlación, digamos, una asociación, un efecto, digamos, bastante importante, negativo, como es lo que uno se esperaba. Y además, ahí se señala que es significativo, ¿sí? Es una cosa interesante. Lo otro interesante es que ahí aparece el coeficiente de correlación arriba, donde está el sumario, el summary del modelo, el resumen del modelo. Y ese R, ¿cierto? Cuando tengo una sola variable, es como equivalente al coeficiente de correlación que habíamos visto antes entre las dos variables. Y el R cuadrado es ese coeficiente de correlación elevado al cuadrado, multiplicado por sí mismo. Entonces, en este caso, la interpretación es la que yo di anteriormente del beta, ¿cierto? Y que es significativo. Cuando yo tengo un modelo que no es simple, este es un modelo simple, o sea, hay una sola variable independiente, en los casos en que yo tengo un modelo múltiple, que tengo más de una variable independiente, yo, en conjunto con el análisis general del modelo, se repite lo mismo que hicimos ahí con los circulitos arriba del análisis del R cuadrado y el análisis del F, pero como hay más variables, entonces ahí el análisis de variable por variable de los betas es más relevante para ver cuáles son los betas que son significativos, o dicho de otra manera, cuáles son las variables que tienen un efecto estadísticamente significativo en la variable independiente. Creo que tengo un ejemplo acá, ¿cierto? Este es un ejemplo del consumo de café, ¿cierto? Relacionado con o el gasto del café, ¿cierto? Relacionado con estas variables que están acá, que son el sueldo mensual, la cuenta del cable y la cuenta del celular. ¿Se acuerdan que habíamos visto un ejemplo parecido a eso? Entonces, en este caso, el output no lo saqué del SPSS, lo saqué de otro paquete para que
de otro paquete estadístico para que vayan viendo que uno tiene que adaptarse de alguna manera al output, pero normalmente uno va a encontrar los resultados. Entonces fíjense, acá en este caso el modelo donde dice H1, que es el alternativo, o sea que me está diciendo que el modelo que incluye las variables que están teniendo un efecto. El R cuadrado en este caso es 0,164 y el TC que es bajo, porque uno diría, bueno, pero es un 16% nomás, o sea, el de la variable dependiente, solamente estoy explicando un 16% de la varianza. Ahora, recuerden lo que yo les comentaba otras veces, es difícil muchas veces explicar un porcentaje alto de la varianza. El ejemplo que les vi anteriormente era un ejemplo muy particular, muy raro, muy especial, que tenía mucha explicación, ¿cierto? En este caso estamos teniendo un 16%, pero pese a que es un 16% que no sería tan alto, fíjense que cuando yo hago el test F, que de alguna manera ve el ajuste completo del modelo, me está diciendo que pese a eso, el F es significativo, que tiene una significancia estadística de 0.003, el p-value es 0.003, por lo tanto el modelo en términos generales sí puede señalar de que explica la variable dependiente. Ahora, como aquí hay varias variables, dijimos que habían 3 variables que estábamos examinando, es importante chequear cuál o cuáles de ellas son las que están teniendo un efecto o un impacto, ¿cierto?, en la variable dependiente. Y en este caso, me chiqué demasiado, en este caso, ¿cierto?, si vamos a la última tabla, la tabla de más abajo, ahí aparecen, si ustedes se fijan, las distintas variables. Y vamos variable por variable, no vamos a analizar el intercepto, analizamos el sueldo mensual, la cuenta del cable y la cuenta celular. Y ahí yo dejé marcado, es importante chequear en el fondo cuáles de estos son significativos. Por lo tanto tengo que ver el p-value y cuáles son menores que 0.05. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, hay una sola variable que es menor a 0.05, que es la variable cuenta del cable, ¿cierto? En este ejemplo. ¿No? Y en este ejemplo, por lo tanto, en este ejemplo, para esta muestra, para este grupo, ¿cierto? Aparentemente el gasto de consumo de café semanal estaría asociado más a, pero de manera negativa, ¿cierto? Fíjense que es negativa, a la cuenta del cable. ¿Qué podría indicar esto? Que podría indicar que, bueno, que obviamente que las personas que gastan más en cable, ¿cierto?, se quedan más en la casa y por lo tanto, como se quedan más en la casa, consumen menos café afuera en las cafeterías, ¿cierto? Esa sería como una explicación de por qué se está dando esto y que hace cierto sentido, ¿no? Las otras dos variables, por lo menos, de acuerdo a lo que aparece ahí, no tienen una relación significativa, aunque uno al revisarla, por ejemplo, es interesante chequear que cuenta celular tenía un efecto un poco más positivo, aunque chiquitito, digamos 0.09. Los dos son efectos bien chiquititos y por eso probablemente no salen significativos. Entonces en realidad no vale ni la pena considerarlo. Entonces lo único que uno podría decir es que las personas que consumen mucho cable o gastan mucho en cable, eso afectaría o tendría un impacto en que consuman menos café en las cafeterías, ¿ya? Bueno, este es un repaso del análisis de regresión, regresión simple, regresión múltiple y además de correlaciones. Espero que les sirva. De ahora en adelante vamos a ver algunas otras técnicas que son más de análisis multivariado, que son más especiales para investigación de mercado. Bueno, nos vemos la próxima, que estén muy bien.